Vamos ya al detalle de la primera noticia, que es la confirmación del procesamiento con prisión preventiva para Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas. Hugo Alconadamón nos va a contar el detalle de esta decisión de la Cámara porteña. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Siempre es bueno volver a verte. Igualmente para mí y para todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Es la Cámara porteña, ¿no? Correcto, es la Cámara porteña. Son Bruglia y Bertuzzi. Exacto. Son dos camaristas que por ahí no les recuerdan ustedes porque son aquellos que fueron designados en los últimos años con los votos y el apoyo del gobierno actual en el Consejo de la Magistratura. Una serie de movimientos que el kirchnerismo reclama como que eso es una manipulación. Da igual. Bien. Vamos al punto específico, que es, número uno, como bien decís, que se confirmó el procesamiento. Obviamente la siguiente pregunta es, ¿puede quedar detenida Cristina Fernández de Kirchner? Y casi comete un error, Juan. Puede ir presa, y vamos a aclarar algo, no es ir presa, solo se va preso cuando uno está con condena firme. Exacto. Mientras tanto es solo detención. Hay una diferencia entre quedar detenido y quedar preso. ¿Sí? Dicho eso, ¿puede quedar detenida? La respuesta breve es no. ¿Por qué? Porque hay un principio, casi una política de Estado tácita entre peronistas y radicales que desde el retorno a la democracia establecieron que mientras que no haya una condena firme, no se entrega a un ex jefe de Estado. Esto vale tanto para Carlos Menem, que ya tiene 2 condenas, como ahora para Cristina Fernández de Kirchner, que tiene procesamiento confirmado, como en su momento cuando el expresidente Fernando de la Rúa llevaba adelante, ¿te acordás?, el tema de coimas en el Senado, la misma pauta era no se entrega a un expresidente sin condena firme. Salvo cuando estuvo Menem detenido en la Quinta de Costañán. Correcto, allí sí, pero eso era una situación media peculiar. Acordate que no tenía fueros en aquel momento el expresidente Carlos Menem, después se convirtió en senador. Exacto. Y esa es la discusión también con la expresidenta, que es senadora nacional y tiene fuero. Bien. Ahora, este es el primer eje, Juan. Sí. Este fallo es muy interesante, tiene 87 carillas, acabo de terminar de peinarlo y tiene varias perlitas que son muy interesantes, que si querés vamos repasando. Por supuesto. Entonces, primero, Cristina Kirchner con prisión preventiva y procesada al pedido del juez. Sí. Y la Cámara también. Sí. Ahora, ¿quién sigue en ese procesamiento? Porque en realidad los involucrados son muchos, son decenas. Que aquí la esencia es, más allá de quién pagó o no pagó y el tema de los cuadernos, es que para Bonadío su hipótesis de trabajo es que Cristina Fernández de Kirchner lideró una asociación ilícita y por lo tanto corresponde que se ordene su prisión preventiva y todo esto que dijimos recién. Luego tenés una serie de funcionarios que a su vez quedan como miembros de la asociación ilícita. Y entre otros hay varios que ya eran conocidos. Entre otros, para no mencionarlos a todos, Julio De Vido, Roberto Barata, José López, Claudio Uberti, José María Olazagasti. Pero también hay algunos que es interesante, Juan, porque aparecen por primera vez. Entre otros, un viejo conocido de nuestra casa que es el financista Ernesto Clarence, sobre el cual hemos hablado una y otra vez. Sí, por supuesto. Lo que es interesante es que recordarás que Ernesto Clarence, nosotros dijimos primero que este hombre sabía muchísimo. Segundo, la Cámara Federal porteña ahora le dice, usted no solamente sabe, sino que es miembro de esta asociación ilícita, súbase a esta historia y aunque usted esté como arrepentido, aún así podrán bajarle la pena, pero usted es miembro de esta asociación ilícita y usted fue uno de los protagonistas más importantes. Y Juan, ¿cuántas veces hemos hablado aquí, vos y yo, que Ernesto Clarence sabe mucho más de lo que cuenta? Varias veces. Sí, claro. Bueno, ¿y? La Cámara Federal porteña cree lo mismo. Coincide con nosotros. Entonces, este es uno de los párrafos centrales, si querés lo leo muy sucintamente, que allí estamos, que dice que Ernesto Clarence puede haber, me voy a acercar un minuto, ¿no? Sí. Fíjate esto. Puede haber desempeñado una actividad mucho mayor que la que reconoció. Es decir, Ernesto Clarence solamente te mostró algunas de las cartas que tiene en la mano. Entonces, lo que le está planteando a su vez es que queda bajo la responsabilidad de Bonadío agotar los extremos para edificarlo. Es básicamente decirle, señor juez Bonadío, ¿por qué no pega una revisada a todo esto y hurga un poco más en lo que le dijo Clarence y en lo que Clarence puede estar callando? Y eso, a su vez, plantea un dato que es muy interesante, que es tanto Clarence como Wagner, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, son parte de la asociación ilícita. Claro.
Este es un primer dato. Y lo segundo que marcan en línea sobre qué pudo callar Clarence da un ejemplo muy específico la Cámara Federal porteña que va sobre la constructora Petersen, Thiele y Cruz. Sí. Dicho en español, traducido significa la familia Skenazy. Y la constructora JCR, dicho en español, la familia Relats. Entonces lo que se está diciendo la Cámara Federal porteña es: investiguen un poco más a Clarence y, entre otros ejes, qué sabe sobre los Skenazy, qué sabe sobre los Relats. Bien. ¿Qué pasa con los empresarios que pagaron coimas? Y la respuesta corta, Juan, es: depende. Depende de cada caso. Correcto. Ajá. ¿Por qué? Porque tenés distintos niveles. Dicho eso, vamos primero a lo central. Sí. Hoy hay unos cuantos empresarios que no te digo que están brindando con champán, pero por lo menos están un poquitín más aliviados de lo que estaban ayer. ¿Por qué? Porque hasta ayer estaban en una situación que para Bonadío ellos eran miembros de una asociación ilícita. ¿Qué significa eso en español? Que si llegaran a ser condenados tendrían una pena de prisión de entre 3 años y 10 años. ¿Qué significa eso a su vez? Que no es excarcelable. Si te toca en una condena de 3 o más años, eso implica que quedas en prisión efectiva. Ahora, por el contrario, la Cámara dice: estos empresarios fueron protagonistas, pero no son parte de la asociación ilícita. Estos empresarios lo que hicieron fue pagar sobornos. Cohecho activo implica una pena más baja. En vez de 3 a 10 años, sí, es de 1 a 6 años. Dicho en español, pueden condenarte y aún así no ir a prisión. Es una diferencia gigantesca. Y en ese sentido empieza a desbrozar quienes quedan por fuera de la figura de la asociación ilícita. Y es muy interesante porque hay una larga lista, entre otros algunos de los empresarios más importantes de la Argentina o algunos de los más paradigmáticos. Ángelo Calcaterra, que es primo del presidente Mauricio Macri. Sí. Luis Bednaza, sí, la gran rueda de auxilio dentro del holding Techint. Aldo Rollo, Gabriel Romero, el referente de EMEPA y la hidrovía. ¿Recordás aquel empresario que dijo: sí, nosotros pagamos sobornos para conseguir el decreto, que a su vez extendió el contrato para la extensión de la hidrovía, el tiempo de explotación de la hidrovía? Después hay otro, Juan Carlos de Goicoche, Armando Lozo. No voy a decir todo porque si no nos vamos a marear. ¿Y las coimas que pagaron, supuestamente? Correcto. Ahí lo que tenemos es los montos. Un estimado. Exacto, y de los embargos que se han fijado. Entonces, se han subido o bajado. En la práctica, la inmensa mayoría se bajaron. Que, por ejemplo, Ángelo Calcaterra quedó con un embargo de 400 millones de pesos. Suena una fortuna. En dólares son 10 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, hay que tomarlo como parámetro. Pesos como un punto. Otro eje, Juan, es que se dictaron algunas excarcelaciones, entre otros que quedaban y que no se han acogido al régimen del arrepentido, como Carlos Mundín, sí, ¿sí? De la firma BTU, pero también tenemos otro como Néstor Otero, el del sector de transporte, viejo conocido de los tribunales y demás. Que ¿sí? Antes de la fiesta siempre suele pasar esto. Correcto, ¿no? Sí, es un clásico. Que de pasen en los las casas, sí. Sí, además, señora, usted que nos está viendo ahora, por lo general lo que ocurre es que en los 2-3 días previos a la feria judicial de enero hay un montón de decisiones de esas extrañas o polémicas que el juez lo que hace es firma y se va. Se va de vacaciones diciendo: bueno, ya nos volveremos a ver en febrero. Así es. Y después hay un par de siempre puntos. a la medianoche hay alguna medida. Los indultos de Menem siempre eran para esta fecha. Correcto. Siempre sí. era una sorpresa en fin de año. Después tenemos, Juan, tercer nivel, aquellos que estaban por el contrario con falta de mérito. Y la Cámara Federal lo que dijo: no, a estos hay que procesarlos. Por ejemplo, que enviamos recién. Correcto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es a algunos que eran una y otra vez los números 2 o los lugartenientes de distintos empresarios. Y básicamente, Bonadío lo que había dicho es: estos hombres lo que hicieron fue responder a directivas de sus superiores, sí, y por lo tanto, en realidad, lo de estos hombres no es tan así. La respuesta corta, para resumir lo que dice la Cámara Federal porteña, es: no existe la obediencia debida en caso de corrupción. Claro. O sea, si yo soy tu jefe y te digo a vos: andá y pagale un soborno a él, vos me vas a decir: yo no. Exactamente. Echame, pero yo no lo hago. Así es. Bueno, de eso va. Y el último punto, que es interesante, es que dictó la falta de mérito la Cámara Federal porteña, es decir, no es que los sobreselló y a su casa, pero tampoco que los procesó, ni confirmó el procesamiento de 2 hombres. El ex juez Norberto Yarvide, sí, y del auditor y operador judicial Javier Fernández. Lo que hizo la Cámara Federal porteña fue
no tenemos méritos suficientes ni para sobreseerlos, ni para procesarlos, pero al mismo tiempo le dice, señor Ollarvide, señor Bonadío, extraiga los testimonios y por separado continúe con las investigaciones sobre estos dos hombres para ver qué surge de aquí. ¿Sí? Esto es como esencia de estos distintos niveles que hay por empresarios y distintos protagonistas del fallo de hoy. Casualmente Ollarvide y Javier Fernández, son de la familia judicial, diríamos. Sí. O la corporación judicial. Sí, en efecto, son esos, son algunos de los más conocidos dentro de Comodoro Pi. Y ahora te ofrezco, Juan, para ir cerrando, dos perlas. La primera es, cada vez que nosotros escribimos sobre los cuadernos de la corrupción, en base a la gran investigación de Diego Cabot, rápidamente desde la oposición dicen, no son cuadernos, son fotocopias. Incluso en esto hay un par de apartados que señala la Cámara Federal porteña. Entre otros, dice, discutir sobre esto a esta altura, con toda la gente que ya confirmó toda esta historia. Primero, ya terminamos esta historia. Pero segundo, ofrece esta perlita la Cámara Federal porteña. A ver. ¿La querés leer vos o yo? Dale nomás. Básicamente lo que dice es que muchas de las defensas plantearon que los cuadernos como en sí no están. Y entonces a su vez lo que dicen es porque no pudieron ser secuestrados y que los invocan como si fueran las fotocopias o imágenes. Y lo que dice la Cámara Federal porteña, voy a leer textual desde aquí. Dice, es un curioso intento de desprestigio, porque cuando vos hablas de imágenes o de fotocopias, lo que te está diciendo es que no dejas de reconocer que hay una correspondencia entre la fotocopia y los originales que faltan. Ergo, estás reconociendo que las fotocopias son idénticas. Exactamente. Entonces, dejemos de dar vuelta con esto. La Cámara Federal porteña dice, sigamos adelante. Esto es, dicho de otro modo, es como hoy seguir discutiendo y dónde está la foto de Vudú con Van den Brule en el caso Chicone. Ya está, ya todo se confirmó, ya fue condenado, ahora tiene que seguir con la instancia de las instancias superiores, pero discutir hoy dónde está la foto cuando ya se confirmó y el propio Van den Brule se acogió al régimen de arrepentido y confirmó todo. Ya estamos. Un nombre que nos faltaba, que es el de Ferreira, que es del grupo de los empresarios, pero que sí sigue detenido. Ese es un punto muy interesante. ¿Y por qué Ferreira está adentro? La respuesta corta vos podrías tener de aquellos que son críticos porque no se acogió al régimen del arrepentido. En realidad la Cámara Federal porteña lo que considera es que fue, al igual que Carlos Wagner, el que yo mencioné antes, que era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y habló del Club de la Obra Pública, que a su vez Ferreira, desde Electroingeniería, también fue uno de los interlocutores relevantes en toda esta operatoria de una asociación ilícita. ¿Sí? Y por último, otro de los aspectos que más se suele criticar sobre esta investigación es que Bonadío se mueve con su propia legislación. De hecho, al juzgado de Bonadío se lo conoce en tribunales como la embajada. ¿Por qué? Porque aplica legislación propia, no aplica la legislación argentina. Y acá sí hay un, si querés, no es ni siquiera un tirón de oreja. ¿Cómo no aplica la legislación argentina? Es una forma de decir como, haces tu propia jugada, te mueves con tu propia ley, te mueves con todo. Y esto que parece un chiste, hay una suerte de tirón de orejas de la Cámara Federal porteña al juez y a los fiscales. Y ahora lo vamos a ver, que es sobre una figura que sería como la prisión preventiva ficta. ¿Qué es esto? En tribunales, por las leyes argentinas, vos tenés la prisión preventiva o te vas a tu casa. No existe una situación intermedia que es como una prisión preventiva ficta que existe pero no existe. Y de hecho, esto ocurrió, que Bonadío dictó las prisiones preventivas fictas en un par de casos. Y lo que está diciéndole la Cámara Federal porteña, me voy a acercar por tercera vez, señor director, disculpa, pero lo que dice es, hay una serie de prisiones preventivas fictas que incluso se aplicó con el Ministerio Público Fiscal, y fíjate esto que dice acá. Esta cuestión no requiere el mayor análisis porque dicha formulación constituye un estatus procesal no contemplado en la legislación vigente. Lo que le está diciendo a Bonadío es, ¿de dónde sacaste esto? Claro. Esto no existe. Es una prisión preventiva, pero sin ir a prisión. Exacto. Ni preventivamente. Entonces, o le dictás la prisión preventiva y adentro, o le dictás la excarcelación, o no le dictás la exención de prisión preventiva. Pero no me puedes hacer este camino intermedio que no lleva a ningún lado. ¿Sí? Y lo último, Juan, es, y con esto, ¿ya está? No. ¿Por qué no? ¿Qué significa? Porque recordás que la otra vez hablamos de, esto es un proceso por fases. ¿Sí? La primera etapa de la investigación, es decir, todos los que estaban en los cuadernos ya fueron llamados. Segunda fase, empiezan a llamar ahora a todos aquellos que fueron mencionados por los arrepentidos. Tercera fase,
tiene que seguir con investigaciones sobre ramificaciones en transporte, obra pública, es decir, otros aspectos. Sí existe, aquí tenemos que quienes están ya confirmados por la Cámara Federal porteña se acercaron otro paso al juicio oral. Pero también la propia Cámara Federal todavía le queda mucho por resolver. Y te doy un solo ejemplo. En este fallo no aparece Paolo Roca. Ergo, la Cámara Federal porteña, el siguiente fallo sensible que tiene que tomar decisiones en la causa de los cuadernos, podría incluirlo al número 1 del Grupo Techint. Muy bien. Gracias, Hugo, como siempre. Juan, y si no te veo, feliz Navidad. Igual para vos y trabajar tu familia, a tu lado. Igualmente. Gracias, Hugo.